Hola, ¿qué tal compañeros? Soy Rosebel Mueces y en esta ocasión vamos a hablar sobre justificación. Este trabajo se realizó con el fin de aprender nuevos conocimientos acerca de la homeostasis y comprender el equilibrio del organismo animal. En este sentido, mediante la elaboración del presente documento, se consolidan los temas realizados a través de la asignatura de Fisiología Animal, los cuales toman relevancia para el ejercicio profesional de los estudiantes, considerando que es esencial profundizar en el área de la fisiología, la cual determina aspectos productivos y reproductivos en los animales. Igualmente, al ser la zootecnia una disciplina en la cual converge diversas áreas de las ciencias naturales, es deber del estudiante profundizar en la adquisición del conocimiento para una correcta articulación con profesiones de las áreas afines. Finalmente, es importante a través de la fisiología comprender los procesos de la homeostasis que se desarrollan en el organismo, las cuales se ven representadas en buena expresión física y correcto estado de salud del animal. De esta manera, la fisiología describe procesos importantes para el futuro zootecnista. Objetivos del siguiente trabajo: aprender los principios y generalidades de la morfosiología animal, comprender a profundidad el proceso de la homeostasis. Homeostasis. Este concepto de homeostasis apareció por primera vez en los años 1860 por el fisiólogo Claude Bernard, nacido en 1813 y fallecido en 1878. El origen etiológico del término homeostasis se puede determinar ya que se trata de una palabra griega que está conformada por dos vocablos griegos claramente delimitados: homo, que puede traducirse como similar, y estasis, que ejerce como un sinónimo de estabilidad y de estado. En biología, la homeostasis es el estado de equilibrio dinámico o el conjunto de mecanismos por lo que los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno y por lo tanto de la composición bioquímica de los líquidos y tejidos celulares para mantener la vida, siendo la base de la fisiología. El mantenimiento de la homeostasis a menudo están implicados mecanismos fisiológicos que involucran varios órganos. Estos se pueden clasificar en: de respuesta rápida, son mecanismos de respuesta conductual, cardiovascular y respiratoria. Estas se desencadenan en respuesta a alteraciones en el entorno. De respuesta lenta, se desencadenan por alteraciones en variables internas y originan respuesta de tipo endocrino, metabólica y enzimática. Ahora bien, vamos a ver el sistema de control o de retroalimentación. En el organismo del animal, para lograr el adecuado funcionamiento del cuerpo, tiene que haber un equilibrio. Para esto se debe actuar diversos mecanismos de control. Esto es la homeostasis. El sistema de regulación es la capacidad del animal de soportar cambios en el medio ambiente. Esta se activa cuando ocurren alteraciones en el organismo de la siguiente manera. Por un lado tenemos la retroalimentación negativa. Esta es aquella que ayuda a mantener el equilibrio en un sistema, contrarrestando y regulando las consecuencias de ciertas acciones, siendo esta la más común. Ejemplos tenemos como los mecanismos reguladores, presión arterial, secreción hormonal y la hipercalcemia. Igualmente, cuando ataca el virus de la gripa, el organismo provoca una respuesta contradictoria, elevando la temperatura corporal, provocando fiebre, para así mantener el virus y atacar el virus y volver a un estado de normalidad. Por lo tanto, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa, que consiste en una serie de mecanismos que devuelven ese factor a un estado de normalidad, lo que se mantiene la homeostasis. También tenemos la retroalimentación positiva. Esta se caracteriza porque, a diferencia de la retroalimentación negativa, no se consigue la estabilidad, sino la inestabilidad. Esta implica la regulación del estímulo inicial, es decir, provoca más reacciones del mismo tipo, lo que lleva a un círculo vicioso. Este tipo de retroalimentación es más común verla en situaciones patológicas. También tienen su función en la homeostasis. Ejemplos de ellos tenemos los mecanismos de control del parto, que regulan la regulación de la oxitocina, la insulina,
Su acción se activa cuando el nivel de glucosa se eleva en la sangre. Si baja la glucemia, baja la secreción de insulina. Ahora vamos a hablar cuando la homeostasis responde a cambios efectuados en el medio interno. Aquí el metabolismo responde a múltiples sustancias. Algunas de estas son de desecho que deben ser descartadas. En medio externo. En esta, la homeostasis proporciona a los seres vivos la independencia de su entorno, mediante la captura y conservación de la energía procedente del exterior. Al estimular los órganos de sentido, capta sustancias o nutrientes necesarios para el metabolismo a través de la respiración y la digestión. Para mantener el organismo en equilibrio existen los sistemas de reguladores, como la termorregulación. Aquí es la capacidad del cuerpo para regular la temperatura, cuando el organismo realiza continuamente el intercambio de energía en el entorno ambiente térmico, cuando la fuente primaria es la radiación o también cuando participa el hipotálamo. Dentro de los tipos de regulación también tenemos la osmorregulación. Esta es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno del cuerpo para mantener la homeostasis de los líquidos del cuerpo, evitando que el medio interno llegue a estados demasiado concentrados. La regulación se da a través del sistema excretor, principalmente con la ayuda del sistema respiratorio y nervioso. También participa el sistema endocrino y los riñones. Glucorregulación. Mecanismos y fenómenos de modulación de la síntesis y del metabolismo de la glucosa y de los carbohidratos en general. Aquí el hígado es su principal órgano responsable de la regulación de la concentración de la glucosa en el torrente sanguíneo. Igualmente participa el páncreas, glándulas suprarrenales y la hipófisis. El tegumentario. Este está formado por piel que cubre y protege el animal. Este mantiene la condición estable del medio exterior, regula la temperatura corporal y pérdida de agua. Es un órgano destinado a mantener la forma del cuerpo, establecer relaciones sensoriales con el medio ambiente y protegerlo de las agresiones externas como microorganismos, la luz ultravioleta y traumas mecánicos. El sistema renal. Este ayuda a mantener el equilibrio del medio interno mediante la excreción de desechos metabólicos y regulando el contenido de líquidos y sales del cuerpo del sistema renal. Recibe los líquidos desde el organismo a través de la sangre y de los líquidos intersticiales. Este los filtra y resuelve las sustancias necesarias para el organismo y elimina los desechos como agua y compuestos nitrogenados. En el sistema digestivo se transfieren sustancias nutritivas a la sangre. Igualmente se encargan de sellar residuos de la digestión. Los rumiantes son aquellos animales que digieren los alimentos en dos etapas. Primero los consumen y luego realizan la rumia. Este consiste en regurgitar el material semidigerido y volverlo a masticar para deshacerlo y agregarle saliva. Los rumiantes son animales mamíferos herbívoros. Sin embargo, no todos los herbívoros son rumiantes, como por ejemplo el caballo y el conejo, la rata. El sistema digestivo contribuye a la homeostasis por medio de tres procesos, como la excreción de los productos del metabolismo, que son tóxicos cuando se acumulan en el organismo. También la regulación de la concentración de sales, que intervienen en la transmisión nerviosa, en la concentración muscular, en la coagulación de la sangre y otros procesos vitales. Y tenemos finalmente el mantenimiento del equilibrio del agua. Un volumen de agua dentro de las células que contengan la concentración de sales constante dentro de los límites. Tenemos el sistema cardiovascular. Este se encarga del transporte de oxígeno, nutrientes, desechos. Igualmente se encarga de proteger de enfermedades por los anticuerpos. La homeostasis cardiovascular es el proceso por el cual el funcionamiento del sistema cardiovascular se mantiene en un nivel de eficiencia funcional adecuado a las condiciones de cada conducta que se requiera. Sistema regulador nervioso endocrino. Aquí actúa de una forma conjunta regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos como las hormonas. Algunos de los ejemplos de regulación mediante estas vías endocrinas son la regulación de la concentración de glucosa en la sangre, regulación de las concentraciones en hidratos de carbono y proteínas y grasas. El control de efectos de la alimentación está encargado
en la equilibración de la concentración de oxígeno en la sangre, además de la excreción del dióxido de carbono, y también participa en la regulación de la presión arterial. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se mantiene el equilibrio interno para la homeostasis. Vemos que se tiene que mantener el equilibrio interno de una célula para que mantenga viva. Depende de factores como el pH, la temperatura, sales, agua y glucosa. Si se llegaron a alterar las anteriores, intervienen mecanismos de homeostáticos que son a través del sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso para mantener un equilibrio interno. La homeostasis y la adaptación. Cualquier respuesta de parte de un organismo que favorezca a su supervivencia ante las modificaciones del medio externo se llama adaptación. Se puede hablar de dos tipos: adaptación genética y adaptación fisiológica. La adaptación genética se refiere a las características heredadas que favorecen la supervivencia en un medio determinado. Esta se concreta a través de la selección natural o como la selección artificial. Este tipo de selección origina una serie de características en el animal adaptado que lo hace más exitoso en sus términos de producción y reproducción. Adaptación fisiológica. Se describe los cambios que se producen en el individuo en periodos cortos y que permiten que éste se sujete a sí mismo. Ahora vamos a hablar sobre los límites de la homeostasis. Los límites de la homeostasis es la capacidad de compensar los efectos de las alteraciones en las variables externas sobre el medio interno. Es limitada. Para cada variable existe un rango de variación en el cual el animal responde de forma diferente para compensar dicha variación, en los cuales el animal responde de forma diferente para compensar dicha variación. Acorde a esto, los rangos de variación para factores ambientales se pueden clasificar como zona de confort, zona de tolerancia. Zona de confort. En este intervalo las variaciones, el factor externo causa mínimos efectos sobre el medio interno del animal, lo que indica que no desata ajustes fisiológicos significativos al interior del mismo. Zona de tolerancia. En este tipo de intervalo de variación, la alteración en la variable exterior afecta al medio interno, lo que induce rápidamente la actuación de mecanismos homeostáticos que controlan el efecto de la variable externa. La zona de resistencia. Esta zona se ubica en los límites de la zona de tolerancia, lo que identifica como frontera en la cual los mecanismos homeostáticos ya no son aptos para compensar los cambios inducidos por la variable externa. La zona de resistencia no es un intervalo de la variable externa, son más bien los valores máximos y mínimos de una variable que puede tolerar el animal bajo la zona de resistencia. El animal está sujeto a estrés crónico y se desencadenan procesos agudos letales que causan la fatiga y el colapso de los mecanismos homeostáticos. Conclusiones del anterior trabajo. Los mecanismos del conocimiento básicos de funcionamiento del animal, su regulación, su capacidad de respuesta ante el medio ambiente, son pilares fundamentales para el estudio, comprensión y desarrollo de la producción animal. También es necesario identificar los procesos fisiológicos que se desarrollan en los sistemas productivos, considerando que en el área pecuaria se orientan diferentes tipos de producción. De esta manera, comprender la fisiología en un proceso permite mejorar las condiciones para obtener los resultados esperados, mejorando aspectos como nutrición, ambiente y manejo en general. Discusión de la importancia en producción animal. Identificar los sistemas que componen el organismo de los animales es relevante para el zootecnista y demás profesionales que intervengan en el sector pecuario. El buen desempeño de los animales depende del equilibrio y en el organismo el cual puede ser alterado por condiciones ambientales, biológicas o de manejo. En este sentido es posible realizar el análisis de la homeostasis. Los sistemas permiten el correcto desempeño del organismo, por lo cual entender la dinámica de su funcionamiento es importante para la producción animal. Considerando que los aspectos productivos están determinados por una buena genética en un ambiente adecuado y bajo modelos de manejo óptimos. En este sentido, comprender los procesos fisiológicos desarrollados
a través de los diferentes